Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 9, versículo 24, donde dice: Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Cuando Noé estaba sobrio, se enteró, seguramente por medio de Sem y Jafet, de lo que había ocurrido cuando estaba embriagado. La conducta de Can suscita una maldición dirigida a su hijo más joven. El calificativo que dice aquí más joven, nótese que ha sido motivo de varias sugerencias, ya que de acuerdo con Génesis capítulo 9 versículo 18, Can no parece ser el más joven, sino el hijo del medio. Sin embargo, en la Biblia de la Septuaginta y la Vulgata, versiones antiguas escritas en griego y en latín, respectivamente traducen como un hijo menor, o sea, menor que Sem. También se sugiere que la posición de Can antes de Jafet responde a la costumbre de colocar la palabra más corta en primer lugar al escribir una lista. Quizás, por otro lado, la solución acertada es la que propone que el orden de la lista no siempre indica el orden del nacimiento, como por ejemplo señala Génesis capítulo 25 versículo 9 y Josué capítulo 24 versículo 4. Continúo ahora con el versículo 25, donde dice: Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí podemos observar que Noé era un profeta, ya que la maldición que pronunció sobre Can era la sentencia de parte de Dios, no la propia. El hecho de que la maldición vino sobre Canaán hace surgir muchas suposiciones interesantes, y principalmente que Canaán ya estaba siguiendo en la impiedad y la lujuria sexual de su padre. Can, quien fue un tirano con aquellos bajo su mano, siendo además reverde y burlón con aquellos sobre él. Por otro lado, el nombre Canaán significa aquel que es sumiso, ya que esta sumisión no era por devoción, sino denotaba la obediencia que Can, su tirano padre, requería, pero la que él no daba a Noé, su propio padre. El juicio de Canaán incluía la resignación de ser siervo de siervos, y este nombre fue dado a sus descendientes y finalmente a la tierra donde ellos habitarían. Debe también denotarse que, a pesar de que la maldición cayó específicamente sobre Canaán, obviamente cayó también sobre Can y su simiente, pues ninguna bendición le fue dada, a diferencia de sus otros dos hermanos. Obsérvese también que en las siguientes características de Can, por ejemplo, Can no honró a sus padres, ya que él no honró a su padre ni a su madre. En segundo lugar, se puede observar que él sembraba discordia entre sus hermanos, algo que Dios odia, como señala Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. En tercer lugar, él no tuvo temor de Dios, aún después de haber sido librado del diluvio. En cuarto lugar, él no tenía temor alguno de hablar en contra de los ungidos de Dios. En quinto lugar, él era desprendido y descuidado y no tenía ningún cuidado de exponer las cosas confidenciales de otros. En sexto lugar, no tenía agradecimiento por lo que Dios había hecho por él. Note cómo la ingratitud es el primer paso hacia el descarriamiento. En séptimo lugar, tenía el respeto de Dios y fue maldecido por él.
Dios habló a través de Noé y dijo, maldito sea Canaán. Es por eso que Dios iba a juzgar a Cam a través de su hijo Canaán, en la misma forma que Cam trajo vergüenza a su padre Noé. Canaán y sus descendientes también traerían pesar a Cam. Note cómo a menudo Dios juzga a las personas y lo hace a través de sus hijos. Pero nosotros cosechamos lo que hemos sembrado en nuestros propios hijos, ya que cuando se anda de esa manera, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y es por eso que Canaán fue el padre de los cananeos, a quienes los israelitas tuvieron que destruir a causa de su maldad. También de Canaán salieron los egipcios, y Egipto es llamada la tierra de Canaán, como señala, por ejemplo, en el Salmo 78, versículo 51, también el Salmo 105, versículo 23 y el Salmo 106, versículo 22. Nótese como también Nirod fue un descendiente de Cam a través de otro de sus hijos, Cus. Téngase en cuenta que Nirod edificó Babel, Babilonia y Nínive, la capital de Asiria. Los cananeos, egipcios, babilónicos y asirios descendientes de Cam, y fueron enemigos constantes de Israel y también de Dios. Esta es la simiente llenando la tierra con una nueva progenie de rebeldes. El hombre ya estaba apartándose de Dios y lo hacía a través de un hombre perverso del diluvio que había sido salvo por gracia. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice, dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. El patriarca Noé, por lo tanto, expresa una emotiva alabanza a Jehová, producida por la grandeza de la bendición dada a Sem. El uso del nombre Yahweh, personal de Dios, como el guardador del pacto, apunta al hecho de que Sem ya guarda una relación pactada con el Señor, que su bendición yace completamente en esa relación. Y mediante esa bendición dosológica, Noé pide que el Dios guardador del pacto sea reconocido y santificado como el autor de la vida y las victorias de Sem. Evidentemente que Dios, de manera soberana, escogió a Sem para que fuese la simiente de la mujer a través de él, enviar a aquel que a la postre aplastaría la cabeza de la serpiente, como señala Génesis capítulo 3 y versículo 15. Note cómo la gracia soberana de Dios abre un bendito futuro, tal como cuando Dios escoge a los sucesores de Sem, a Abraham, no a Nacor, a Isaac, no a Ismael, a Jacob, no a Esaú, a Judá, no a José. Y una pregunta importante es, ¿cuál es la bendición de Sem? Aunque el texto del versículo 26 no lo dice de manera explícita, el contexto parece señalar que es a través de Sem que Dios enviará las más grandes de todas las bendiciones de la humanidad, es decir, al Mesías, simiente de la mujer, Dios manifestado en forma de hombre para proveer redención a pecadores. Por tanto, la simiente de Sem a través de Abraham, Isaac, Israel y David proporcionará la victoria total y final sobre el pecado, la muerte y la victoria sobre el mismo Satanás. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. El morar de Jafet en las tiendas de Sem, algunos escritores suponen que se está refiriendo al hecho de que los descendientes de Jafet tomarían un día la tierra de los semitas y subyugarían
a sus habitantes. Pero casi por unanimidad, los padres entienden las palabras en un sentido espiritual, como señalando la participación de los descendientes de Jafet en las bendiciones de salvación de los semitas. Y hay algo de verdad en ambas opiniones, ya que moral presupone posesión, pero la idea de tomar a la fuerza queda excluida por el hecho de que estaría en desacuerdo con la bendición comunicada sobre Sem. Si la historia demuestra que las tiendas de Sem fueron conquistadas y tomadas por los descendientes de Jafet, la morada predicha aquí sigue sin referirse a la conquista por la fuerza, sino al hecho de que los conquistadores entraron en las posesiones de los conquistados, que junto con ellos fueron admitidos en las bendiciones de salvación y que cedieron al poder espiritual de los derrotados, viviendo desde entonces en sus tiendas y lo hacían como hermanos, como señala el Salmo 133 y versículo 1. Y si el morar de Jafet en la tienda de Sem presupone la conquista de la tierra de Sem por Jafet, es una bendición no solo para Jafet, sino también para Sem, puesto que en tanto que Jafet entra en la heredad espiritual de Sem, él trae a Sem todo lo bueno de este mundo, como señala Isaías todo el capítulo 60. El cumplimiento es lo suficientemente claro por cuanto todos somos jafetitas, morando en las tiendas de Sem. Y el lenguaje del Nuevo Testamento es el lenguaje de Javán, adentrado en las tiendas de Sem. También se puede añadir a esto que, por el evangelio predicado en este lenguaje, Israel, aunque sometido por el poder imperial de Roma, se convirtió en el conquistador espiritual romano y la recibió en sus tiendas. Además, también es cierto de que la bendición y la maldición de Noé, como con todas las menciones proféticas que son cumplidas con respecto a las naciones y familias, en cuestión como un todo, pero no predicen como una suerte irresistible, el destino inalterable de cada individuo. Por el contrario, dejan espacio para la libertad de la decisión personal y no excluyen más a los individuos en la raza maldecida, ya que de la posibilidad de convertirse ni cierran tampoco el camino de la salvación contra los penitentes, que lo que aseguran a los individuos de la familia bendecidas contra la posibilidad de caer en un estado de gracia y que pierdan realmente su bendición. Nótese que por tanto que mientras Rahat y Aramaat fueron recibidos en la comunión con el Señor y la mujer cananea fue librada por el Señor por causa de su fe, los endurecidos fariseos y escribas se alababan ellos a sí mismos en Israel y fueron rechazados por causa de su incredulidad. Continúo ahora con los versículos 28 y 29, donde dice: Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Note que Noé vio el viejo mundo antidiluviano, y también vio la maldad de todos sus habitantes y también la destrucción de ellos. Pero ahora, después del diluvio, él también puede contemplar y ver de nuevo la nueva maldad, el edificio de la torre de Babel, la confusión de los idiomas, la dispersión de sus descendientes y las guerras entre ellos en los tiempos de Nirop y otros. Sin embargo, fue una bendición para la humanidad que vivió tanto después de la inundación en el Nuevo Mundo, para transmitir a la posteridad
por tradición los asuntos del viejo mundo y dar un relato particular de la destrucción de ello, y también para instruirlos en la doctrina y deberes de la obediencia a Dios y los deberes de la fe al Señor. Por eso aparece que vivió dentro de los 32 años del nacimiento de Abraham. Por otro lado, los judíos concluyen de por lo tanto que vivió hasta el 58º año de la vida de Abraham. Se puede observar que no se agrega aquí, como de costumbre, a la explicación de los años de los patriarcas, ya que él engendró hijos e hijas. ¿De dónde? Se puede concluir que no tenía más hijos que los 3 antes mencionados, así como el silencio de las escrituras en otros lugares y de la vejez de sí mismo y su esposa, y especialmente lo que dice en Génesis versículo 19, ya que estos 2 versículos concluyen aquí la historia de Noé, que vivió 350 años después de terminado el diluvio, es decir, un total de 950 años. Y note que solo Jared vivió 962 años y Matusalén, por otro lado, 969 años. Vivieron más que Noé. Y note que aquel gran patriarca vivió en medio del ambiente más corrupto que la humanidad haya conocido hasta ahora. Pero sin embargo, Noé se caracterizó por su andar con Dios y fue un pregonero de justicia. Como nos señala la epístola a los Hebreos, dice que por su fe condenó al mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por supuesto que Noé no fue un hombre perfecto, como ninguno de nosotros tampoco lo somos, pero sí fue un hombre de fe. Si las genealogías de Génesis capítulo 11 no contiene lenguas, probablemente Noé vivió hasta que Abraham tenía 58 años. Pero también es posible que viviese hasta el tiempo de la dispersión de las naciones que se registra en Génesis capítulo 11. Y voy concluyendo con esto, haciendo un resumen de lo que es el capítulo 9 de Génesis, donde contiene 2 temas principales. Veamos. El primero de ellos se registra en el capítulo 9, versículo 1 al 17, y trata del pacto hecho por Dios a través de Noé. Dios da a Noé un mandato similar al que le dio a Adán en Génesis capítulo 1, versículo 28. También se puede observar que con Noé hay un nuevo comienzo, ya que él de momento era el nuevo administrador de Dios en la tierra, y el pacto incluye la prohibición de comer sangre de animales, por lo que había de drenar la sangre antes de comer la carne de los animales que se les permitía comer. Además, Dios da al hombre la autoridad de condenar a muerte a cualquiera que derrame sangre de hombre, ya que tanto un animal como un hombre que derramase sangre humana debería de morir. La razón de esta sentencia es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6. También Dios dio a Noé una señal del pacto, que es el arco iris, que simboliza el compromiso de Dios de no volver a destruir la tierra y sus habitantes por medio de un diluvio. Y la segunda parte de este capítulo 9 abarca los versículos 18 al 29 y contienen el oráculo de Noé, es decir, la maldición de Canaán y la promesa de bendición para Sem y Jafet. Noé, el justo y recto hombre de Dios, tropezó y cayó cuando se embriagó y se acostó desnudo en su tienda. Su hijo menor, Can, se burló de la desnudez de su padre, y Noé pronunció una maldición sobre Canaán, uno de los hijos de Can.
Aunque no hubo ningún acto homosexual en la acción de Can, sí hubo una ofensa y además una burla hacia su padre. Y note que eso dio lugar a la maldición pronunciada por Noé, que era un medio de ver que la voluntad del Señor era ejecutada en juicio divino sobre cualquiera que profanase lo sagrado. Los descendientes de Canaán fueron condenados a ser siervos de siervos para sus hermanos. La idea de que la maldición tiene que ver con el origen de la raza negra debe de ser completamente rechazada por no ajustarse de ningún modo a la exégesis ni tampoco a la historia. Finalmente, Dios bendijo a Sem y a Jafet. Sem fue el escogido por Dios para enviar a través de su descendencia al que sería la simiente de la mujer, que aplastaría de una vez y por todas la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y Jafet sería bendecido por su comunión con Sem, al habitar en las tiendas de Sem, una señal de íntima comunión. Noé vivió una larga vida, solo superada en ese aspecto por Jared y Matusalén. También es probable que Noé viviese el tiempo de la dispersión de las naciones que tuvo lugar a la Torre de Babel, como señala el capítulo 11 de Génesis. En cuanto a Noé y su familia, nos muestra bien claro que en todas las familias existen diferencias. Y note que hay diferencias, se pueden decir pequeñas, medianas y grandes, pero hay diferencias en las familias que pueden sobrellevarse los unos con los otros, pero hay otras que causan disgusto y disgustos graves, lágrimas y también recuerdos que quedan imborrables. Por ejemplo, cuando más disputa hay en la familia es cuando hay que repartir una herencia. Amigo y amiga oyente, muchas veces por esta disputa y por otras, que a lo mejor son tontas sin importancia, pero que están ahí, muchas veces las familias pasan años y años sin hablarse y también sin falta de perdonarse el uno al otro o los unos a los otros. Esto también es muy común. Y también es muy común el que ellos mismos se vean como que ellos son los que tienen la razón, pero sin embargo no dan el primer paso para perdonarse. Pero esto sí, se ven personas dignas y personas buenas. Y la culpa, naturalmente, como Eva se la echó a la serpiente, la tiene el otro. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si esta o parecida es tu situación, te recomiendo que debes de venir sin más demora a Jesucristo, para que Él te perdone, que lo acepte en tu corazón y te dé un corazón perdonador, que puedas reconciliarte de nuevo con tu familia, con tus amigos, con los más allegados si estás en una situación de enojo y de falta de perdón. Es por ello que ahora quizás no pueda hacerlo, pero Jesucristo te dará las fuerzas y la humildad también para ir y reconciliarte con aquellos que llevas tiempo que no te hablas o que no los perdonas. Es por ello que te animo a que aceptes a Jesucristo en tu corazón, porque ese disgusto que quizá has tenido durante tiempo, Él puede sanarte. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer y di conmigo. Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón. Ciertamente, hacia esas personas he sentido en mi corazón odio y deseos muy malos. Aún todavía no lo he perdonado, pero vengo ante ti, tú que eres Dios, te pido en primer lugar que tú me perdones a mí, que hagas algo nuevo en mi vida. En este momento me arrepiento de todos mis pecados y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias, porque a partir de ahora tú me darás las fuerzas y la paz para hacer aquello que hasta ahora no podía. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.